ocasión trataremos el tema de la resonancia, que se produce cuando la intensidad alcanza su máximo valor posible. La relación entre tensión e intensidad viene dada por la ley de Ohm. Recordemos que en los circuitos de corriente alterna, en lugar de resistencia, utilizamos la impedancia, y la intensidad será máxima cuando la impedancia sea mínima. La impedancia depende de los factores del circuito, es decir, de la autoinducción de su bobina, capacidad del condensador y resistencia, pero también de la frecuencia que es la que guía el circuito, de la frecuencia del generador. Dado un circuito con un capacitor, una inductancia y una resistencia, su impedancia será mínima cuando la reactancia total del circuito, es decir, ese factor XL menos XC, sea igual a 0. Y eso se producirá cuando tenemos la relación de frecuencia por autoinducción igual a 1 partido de frecuencia por capacidad. Es decir, se producirá el fenómeno de la resonancia cuando el circuito oscile en lo que llamamos frecuencia de resonancia, que es 1 partido de raíz de LC. Este número ya nos ha aparecido antes, no es la primera vez que lo vemos, y concretamente era la frecuencia con la que oscilaba el circuito LC sin resistencia, es decir, esto es la frecuencia natural de oscilación de este circuito. La resistencia lo único que hace es disipar energía, pero esta oscilación natural en el circuito depende de las características de la bobina y depende de la característica del condensador. Cuando estamos en esta situación, es decir, que la reactancia inductiva es igual que la reactancia capacitiva, tenemos que el voltaje máximo en el inductor es igual que el voltaje máximo en el capacitor, pero están desfasados 180 grados. Recordemos que uno se adelanta 90 y otro se retrasa 90 respecto a la intensidad. Están desfasados 180 grados, es decir, que el vector tensión en el inductor es igual a menos la tensión en el capacitor. Hablamos de vector, hablamos de los fasores realmente. Esto al proyectarlo sobre el eje X resulta que tensiones en el inductor y en el capacitor son siempre opuestas y al sumarse se hacen 0. Es decir, que la tensión del generador coincide exactamente con la tensión en el resistor. En el vídeo anterior hicimos un ejemplo. Bueno, pues para ese ejemplo la frecuencia de resonancia viene dado pues 1 partido de raíz de inductancia capacidad, es decir, poniendo estos números tenemos 645,50 radianes segundo, que lleva a unos valores máximos de tensión en inductor y capacitor de 38,7 voltios. Si representáramos la tensión en cada elemento y la tensión en el generador, tendríamos esta gráfica. Aquí podemos comprobar que esas curvas verde y amarilla son exactamente iguales y opuestas, es decir, al sumarse siempre dan 0, por lo que la tensión en el generador coincide exactamente con la tensión en el resistor. Bueno, este resultado de la resonancia realmente es razonable. El circuito es capaz de absorber la mayor cantidad de energía y proporcionar la mayor intensidad cuando se le permite oscilar en su frecuencia natural. Cuando nos salimos de esas frecuencias, realmente lo que vamos a tener es pérdidas al traspasarse las energías de unos elementos a otros. Veamos este concepto, qué es lo que pasa si no estamos en la frecuencia de resonancia. En esta curva que estamos viendo, vemos cuál sería la intensidad máxima en función de la frecuencia del generador. El máximo de intensidad, como acabamos de decir,
en este tema es la frecuencia 645,50, la de resonancia, pero a la izquierda o a la derecha, por encima o por debajo de esta frecuencia, la intensidad va descendiendo cada vez más. Cuanto más nos alejamos del fenómeno de resonancia, pues lo que vamos a tener es que el circuito necesita más energía para seguir la oscilación que le provoca el generador, con lo cual la intensidad va a ser cada vez menor. Veamos por último el papel que juega la resistencia, la cual no determina cuál es la frecuencia de resonancia, pero sí la forma en que se disipa energía. En esta gráfica estamos viendo la intensidad en función de la frecuencia. Vemos que cuando variamos la resistencia, estas gráficas varían. Hemos reducido a una cuarta parte, a 50 ohmios, la resistencia y vemos que el pico de resonancia es mucho más estrecho. Cuando la resistencia es más pequeña, al alejarnos de la resonancia, empieza a perder importancia en la forma de disipar energía, es decir, las reactancias van ganando un papel cada vez más predominante. Esto sirve para hacer que el pico se estreche. De hecho, si utilizáramos una resistencia más pequeña, como es este caso de 5 ohmios, este efecto va a ser mucho más acusado. Vamos a tener un pico de resonancia muy estrecho. Esto, por ejemplo, es lo que se utiliza en los sintonizadores de radio para sintonizar una frecuencia de emisión concreta. En esta gráfica última podemos ver todas juntas las tres resistencias y vemos cómo, lógicamente, dada la ley de Ohm, cuando tenemos resistencias cada vez más pequeñas vamos a tener intensidades mayores y picos de resonancia mucho más estrechos, mucho más acusados.